Es 12 de diciembre del 2010, estamos en el segundo culto y vamos a seguir con el sermón del monte que venimos, pero antes, como Sagrado Padre, le pedimos que usted esté bendiciendo, que usted nos ayude a tomar las decisiones correctas y que hoy nos instruya por medio de su Santo Espíritu y su ley, que es su palabra, a decir la verdad, a no jurar en falso, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Y ayúdenos y el predicador para que pueda exponer la predicación de que dice su palabra. Gracias. Vamos a abrir en nuestras Biblias en Mateo 5, por favor. Los que venimos siguiendo el Sermón del Monte, ya tenemos una idea. Y el tiempo siempre apremia, así que voy a leer lo que dice y empezamos, seguimos, ¿no? Dice así, acerca de los juramentos. Oíste además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jures, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, más sea tu hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Bueno, esa es la lectura que nos va a... Vamos a estudiar más sobre este tema, ¿no? Entonces Mateo 5, del 33 al 37, acerca de los juramentos. Una vez más vamos a ver que el Señor Jesucristo va a confrontar a los fariseos sobre lo que habían hecho, que ellos habían distorsionado lo que era la ley, ¿no? Ellos habían hecho eso, y como siempre vamos a tratar de ver según el orden que vaya, como lo voy desglosando, vamos a ver qué decía la ley, qué decían los fariseos y qué enseña el Señor Jesucristo, ¿no? Son esos tres puntos, qué dice la ley, fariseo y el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué había pasado acá? Una vez más vemos que habían cambiado el significado de la ley, le habían distorsionado, le habían llevado para como ellos querían, ¿no? Entonces vamos a ver esos tres puntos. En primer lugar, vamos a ver que la ley no estaba prohibiendo, o sea, que no se jurara, o sea, que no se puede jurar, porque vamos a ver más adelante que Pablo, o el Señor Jesucristo, cuando se lo confrontan, Pablo ponga a veces por testigo a Dios. Vamos a ver que los cristianos, cuando están diciendo la verdad, dicen, Dios está testigo de que yo no hice esto. Entonces, ¿qué está? ¿El cristiano está haciendo mal? No, vamos a ver que no, ¿no? Pero ¿qué había pasado, no, con los fariseos que habían... ¿Qué había pasado, no? Esta legislación de Moisés que había puesto, o sea, que habían puesto la ley, había sido porque en esa época se mentía, se engañaba, se hacía fraude, con el fin de ¿qué? De que vemos hoy, ¿no? Que se engaña a la gente, dice, sí, te prometo algo, te prometo mañana que te prometo esto, o sí, y después dicen, Dios, no, que Dios te lo pague, dicen, o toman el nombre de Dios en vano, ¿no? Vamos a ver que había, para que no hubiera engaño, ¿no? Si se usaba para que, en esa época, para engañar, y hoy también vemos que se usa lo mismo, ¿no? Y por eso Dios no permite que se mienta, ¿no? Vamos a estudiar un poco de esto, y veamos que ellos se hacían eso y ellos juraban por cualquier cosa. Vamos a ver primero en Éxodo 27, ¿dónde salía todo? Éxodo 27, la ley. Éxodo 20, versículo 7, dice así, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano, ¿no? Ese es el mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Vemos que hoy se toma el nombre de Dios, el nombre de Jehová en vano, el nombre de Cristo en vano, usted lo escucha en la iglesia, con muchas veces dice, ay, Diosito mío, o nombran a Jesucito, el nombre de Jesús, y nombran cosas así, y toman constantemente el nombre del Señor en vano, ¿no? La ley dice que no tomarás el nombre del Señor en vano. Bueno, pero vemos que hoy ellos malinterpretaron mal los fariseos esto, de lo que decía la ley, de no tomar el nombre en vano. ¿Se acuerdan muchas veces aquellos que tienen un poco de conocimiento, que cuando lo escribían el nombre de Jehová, se bañaban, ellos se rompían la ropa, se rompían la pluma, porque interpretaban que tenía que hacer así, ¿no? Bueno, entonces vemos que no, la ley no es que prohibía jurar, o sea que no se podía jurar, sino que ya habían malinterpretado, ¿no? De ahí lo que es
Deuteronomio 23, voy a leer del 21, o sea, Deuteronomio 23, de ahí. De versículo, de ahí del 21 al 25, pues yo quería leer el 23, pero voy a leer del 21 al 25, ¿no? 23, dije, del 21 al 25. Cuando haces voto a Jehová, o sea, una promesa, Dios te prometo que voy a hacer esto en esta semana, por decir, ¿no? Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, o sea, en cumplirlo, porque ciertamente lo demandará Jehová Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea, hay que tener cuidado con lo que es mejor no prometer. El 23, que dice, pero lo que hubiese salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca, ¿no? Y después sigue, ¿no? O sea, es el 23 que yo quería leer. Entonces, la ley dice que cuando prometes algo a Dios, es mejor no prometerlo, o sea, pero de aquello que has dicho, vamos a ver después más adelante que Cristo dijo, ¿no? Que todo lo que saliera de tu boca sea juzgado por tu boca. Debemos tener cuidado cuando abrimos nuestras bocas, porque podemos ser atados por nuestra misma boca, lo que decimos, o sea, que aquello que decimos quedamos atados a nuestras promesas. Y vos decís, ¿pero vos sos cristiano? O sea, ¿qué te van a hacer? Vos me prometiste esto. Por eso cristiano muchas veces dicen, me prometí. Generalmente yo digo, en mi caso digo, puede ser o no, pues no te doy ninguna. Si se da la situación, llego a tener esta plata, algo lo hacemos. Pero no prometo, porque sé que la ley de Dios me dice que si yo digo algo lo tengo que cumplir, ¿no? Ahí está. Entonces la ley decía eso, que se debía prometer. Y la ley dice que si usted promete algo, ya está a cumplirlo. Dios te demandará lo que salió de tu boca, ¿no? Eso es lo que dice la ley, ¿no? Entonces, una vez más, los fariseos habían pervertido lo que es la ley. En Deuteronomio 5:11, voy a leer. Voy a andar por el Antiguo Testamento, ¿no? Porque ahí estaba la ley, Deuteronomio 5:11. Dice de nuevo, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente que tomare su nombre en vano. Vamos a ver qué es esto de no tomar el nombre de Dios en vano. Ya expliqué un poquito, ¿no? Está diciendo cada rato que cualquier cosa toma el nombre de Dios. ¿Nunca escucharon a esa gente que dice, te lo juro por Dios, te lo juro por Diosito? Y hacen así con la boca, ¿no? No digo así porque tengo un perrito que yo hago así con la boca y se despertó. No, pero hacen así con la mano, hacen como una cruz. ¿Nunca lo vieron que hacen así con la cruz, con la mano y dan un besito y se lo juro por Diosito, o por mi madre, o porque... No, vamos a ver que hoy no se puede jurar ni por la madre ni por el cielo, vamos a ver porque todo pertenece a Dios. Ellos, vamos a ver que mal interpretaban porque ellos decían, bueno, jurás por el templo, jurás por aquello, pero Dios mismo, o sea, Cristo le está diciendo, para jurar por el árbol, jurar por lo que quieras y todo lo que quieras pertenece a Dios. Así estás jurando por eso, estás tomando el nombre de Dios en vano, cuando hacemos eso. Bueno, vamos a ver en Deuteronomio 6:13, una más, no estaba yo, 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿6:13? Sí. ¿Escucharon lo que dice? ¿No? Bueno, fíjese, parece que se contradice, pero no, fíjese acá lo que dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. Y fíjese esto, y por su nombre jurarás. ¿Y cómo? No está diciendo que no jurarás, pero acá dice, parece que sí jurarás. Una vez más vemos que a veces parece, pero no es así, es que nosotros no entendemos la palabra de Dios, que se contradice. Si una vez dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, pero después acá dice que acá jurarás. ¿Qué es lo que está pasando acá? En Levítico 19:12, Levítico 19:12 dice así, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y no juraréis, lo digo, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, dice. No que estaba prohibiendo no jurar, lo que estaba diciendo no tomar el nombre de Dios en vano, porque dice jurarás. O sea, fíjate que más adelante en el Nuevo Testamento vamos a ver que juraban, tomar el nombre de Dios en vano. Pablo mismo decía, vamos a ver que dice, tomo a Dios por testigo, lo que digo es verdad, que hablo delante de ustedes. Bueno, pero ¿qué pasa? Es cuando nosotros juramos o decimos algo, en ese momento, cuando yo digo, sí, te prometo que el sábado tal cosa, o esto, así, cuando decimos eso,
Después debemos entender que la ley es espiritual, no está, me dice, ay, pero soy cristiano, yo aceptar que tú ya está. No, vemos que nosotros entramos en un reino espiritual, ahora todo es espiritual. Y si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso Dios quiere y se agrada que lo conozcamos y conozcamos de Él. Porque no es tan fácil, si yo soy cristiano y me congrego y ya está, con esto ya está. Toqué una canción y con eso entro. No, vemos que debemos conocer a Dios y para conocerlo debemos estudiar su palabra y saber lo que le agrada a Él, ¿no? Entonces, vamos a ver, fíjese, voy a hacer una aclaración en Mateo 5:33, acuérdense de lo que estamos estudiando, ¿no? Que dice, viste que además que no fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Ahí estamos estudiando eso, ¿no? Mateo 5:33, muy bien, gracias. No perjurarás, ¿qué es eso de perjurar? Que está ahí en Mateo 5:33. Según el diccionario bíblico que yo me refugio siempre, de Vine, dice perjurar. La palabra perjurar es epiorqueo, P-I-O-R-K-E-O, epiorqueo. Eso de perjurar quiere decir, o sea, dividiéndolo, dice epi quiere decir contra, orcos quiere decir juramento, ¿no? Entonces, esto significa jurar falsamente. Entonces, perjurar, cuando Cristo dice acá, además fue dicho a los antiguos, no perjurarás, lo que está queriendo decir Cristo sería así. Oíste que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente. Eso es perjurar. No jurarás falsamente, sino que cumplirás en su juramento. Eso es. No jurar en vano al Señor, sería la palabra. No jurar, o sea, no está diciendo jurar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy jurando, le estoy prometiendo al Dios de los cielos y la tierra que lo que yo estoy diciendo lo tengo que cumplir. Y no se debe tomar el nombre de Dios, de Jehová, a la ligera. Así que no debemos jurar falsamente. Entonces, quiere decir eso, ¿no? Deshacer el juramento de uno, ¿no? O sea, eso, perjurar, o sea, no cumplir sería deshacer el juramento, o sea, yo juré, pero bueno, ya está, si las palabras se las lleva el viento, no pasa nada. No es así, ¿no? No jurar en falso, piorco. Bueno, entonces vemos que esto es condenado. Fíjese en 1 Timoteo 1, 9 y 10. 1 Timoteo 1, 9 y 10, lo que dice la ley acá cargo de eso. 1 Timoteo 1, 9 y 10. Y así, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, o sea que matan padre y madre, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se ponga a sanar la ley para los que juran en vano, quiere decir, ¿no? Entonces la ley, vemos que la ley de Dios condena a esas personas que mienten, o sea, que engañan, que uno le pregunta, le dice, ¿hiciste esto o aquello? Y sí, dicen, sí. O sea, sí, porque eso, o engañar, o decir una mentira con el fin de lograr, o sea, sería como engañar. O sea, acá está hablando de engañar a una persona, o prometerle algo de lo que lo va a hacer y no. Y vamos a ver eso, que los fariseos lo habían cambiado esto, ¿no? Entonces, juramento. Jurar, o sea, juramento, una vez más, juramento o jurar quiere decir jorcos. Juramento, o sea que se toca acá en este momento, en esta parte que estamos estudiando, viste que no juraréis, dice en el versículo 34. Juramento, jurar, las mismas palabras, en el diccionario Vine dice, quiere decir jorcos, J-O-R, o sea, K de kilo sería O-S, jorcos, como Jorge parecía que decía, pero jorcos, nada más. Que esto es equivalente a jercos, quiere decir una valla, un cercado, aquello que contiene a una persona, de ahí juramento, ¿no? O sea, eso es lo que traduce el diccionario, ¿no? Quiere decir eso, juramento. O sea, una valla, aquello que contiene a una persona, es un juramento. Tengo un apunte que yo he buscado, o sea, esto de Mateo 5:33, que dije, no perjurarás, tengo ahí. Los judíos se profanaban el nombre de Dios por sus restricciones arbitrarias que impusieron, ¿no? O sea, ¿qué hacían estos judíos? O sea, habían inventado cosas arbitrarias. Con ello de arbitrario sería como, nunca vieron un padre o alguien que dice,
esto sí, es un árbitro, o todo el árbitro y viene el árbitro de fútbol que toca, y él dice, no, falla, sí, y bueno, él está dirigiendo. Bueno, los fariseos habían tomado la ley para hacer, o sea, ellos mandaban y decían, bueno, arbitrariamente habían puesto cosas para que se le obedecieran a ellos, ¿no? Habían cambiado las escrituras, ¿no? Voy a ver un par de textos, en Gálatas 1:20, así. Primero voy a asesorar mis textos porque si no, por ahí me equivoco. Sí, no, pero esto lo voy a poner más... menos mal que me fijé porque si no estaba por leer algo que no tenía que leer. Menos mal que estuve adelantándome. Entonces, vamos a seguir. Voy a poner la Biblia acá. La traje porque estaba estudiando lo que es el Antiguo Testamento. Entonces habíamos visto que los fariseos habían cambiado el significado de lo que era esto, ¿no? No es que Dios prohibía, sino Dios estaba prohibiendo que, lo que está diciendo Dios que cuando jures o prometas algo, vas a tener que cumplirlo, si no mejor cerrar la boca y no prometas nada, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento y ahora, o sea, en el Antiguo Testamento y ahora, cada vez que prometemos o juremos, me voy a buscar un texto número 32, cada vez que prometemos o juramos, debemos cumplir lo que decimos. Estoy cerciorándome si es lo que yo estoy buscando primero. Por eso primero digo, porque por ahí estoy viendo que por ahí me equivoco y me equivoco. Números 30, versículo 2, dice, ley de los votos. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligado a su alma, con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces en la ley Dios decía que todo aquello que prometa a Jehová, o que haga, en un caso, si no me equivoco, me viene a la mente, ¿se acuerdan cuando Ana le promete que le va a dar su hijo a Jehová? Y aquello que salió de su boca tuvo que cumplirlo, allá se tuvo que desligar de su hijito y lo tuvo que dar a Samuel, ¿no? Pero se lo prometió que se lo iba a dar. Y al tiempo que Dios le plació darle a su hijo, ella tuvo que cumplir. Bueno, eso es cumplir el voto, aquello que se le ha dicho, y uno le ha dicho algo y dice, pero lo prometí hace, pues yo no te acordás, te lo prometí hace como 10 años atrás. Pero Dios, acuérdese que se acuerda lo que ha salido y que has prometido. Y de ahí es donde debe cumplir, como vimos en el matrimonio otra vez, pero que uno debe ser hasta la muerte, ¿no? Eso es cumplir un voto que se ha hecho, ¿no? Y para Dios, Él no se olvida, ¿no? Entonces, jurar debe cumplir. ¿Qué pasa cuando hacemos esto de jurar y no lo cumplimos? Estamos atentando contra la santidad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar haciendo eso, tomamos el nombre de Dios, que es santo y puro, y lo ponemos por testigo a Dios. Y al no cumplir, estamos ensuciando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no cumplimos lo que estamos diciendo, y lo ponemos y lo llamamos por testigo a Él, ¿no? Y es así, ¿no? Como, fíjese una vez, alguien que una vez era... una vez que me decía uno que, no sé si era cristiano o no, solamente pegaba stickers de Jesús te ama, me dijo que le saliera en un llama esto en un beso de garante, y no lo cumplió él, pero él prometió. ¿Y qué pasó? Yo tuve que pagar la cuenta, ¿no? Y bueno, quedé ahí. Y bueno, después me pegaba stickers Jesús te ama. Pero bueno, ahí vemos, yo le digo mucho, no es tan fácil de decir soy cristiano, sino debes conocer a Dios, y Dios dice, no, esto es por tu bien y por algo, ¿no? ¿Por qué no perjurar? Porque no jures, no prometas, porque eso te puede llevar, te puede encerrar el día de mañana a traerte un problema, ¿no? O vas a tener que cumplir aquello que has dicho. Entonces, y se toma el nombre de Dios en vano. Fíjese que Dios no es que prohíbe jurar, porque fíjese que Dios mismo, en Hebreos 6:13 al 17, Hebreos 6:13 al 17, fíjese que Dios mismo jura, o sea, promete. Hebreos 6:13. Hebreos 6:13 al 17 dice, y así, por cuando Dios hizo la promesa, ahí está, ven la promesa, Abraham, puesto que no tenía nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo,
diciendo de cierto, al bendecirte bendeciré y al multiplicarte multiplicaré, y así habiendo esperado pacientemente alcanzó la promesa, porque los hombres juran por uno mayor. Ve que acá la escritura está diciendo que los hombres pueden jurar, y para ello la conclusión de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, ahora lo vamos a decir, por lo cual, queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso estímulo los que hemos huido en busca de seguridad, para hacernos la esperanza puesta delante de nosotros, ¿no? Entonces vemos que Dios juró, pero no tenía por quién jurar, sino que juró por él mismo, porque no hay nadie más grande que él. Entonces dice, ¿por qué iba a jurar? Juró por Dios. No es como nosotros dice, yo pongo a Dios por Dios, digo, no, él se puso, porque no hay nadie más grande y sublime que él. Entonces él por mismo. Pero vemos, dice que Dios no miente, dice ahí, Dios sí cumplió. O sea, vemos que se promete o algo, Dios nos enseña a como él, si somos hijos de Dios, a cumplir, a decir la verdad. Si no, mejor digo, no. Aquellos que me conocen saben que cuando me preguntan algo, o me buscan, y digo no, y por más que digo no, porque yo sé que la ley de Dios me va a decir que después lo cumpla, ¿no? Entonces ahí está donde uno me dice, ¿hiciste esto? Sí, le digo. Por más que vea una pregunta, por más que a uno le hagan una pregunta capciosa, sería, ¿no? Por ahí me preguntan algo, ¿hiciste esto? Y yo sé por ahí que está el enemigo obrando, digo, sí, lo hice, porque sé que Dios está quizá permitiendo o haciendo algo. Yo prefiero el castigo humano antes que Dios venga a castigarme, ¿no? Porque sé que no voy a permitir, o sea, eso. Entonces siempre trato de decir la verdad. Decís, ay, pero no haces una broma, no te reís, qué amargado que sos. Es porque sé que a Dios no le gusta eso, sé que a Dios no le gustan las bromas pesadas, no le gusta, tampoco somos amargados, hacemos chistes, pero siempre sin burlarnos y decir, ah, mira el gordo, o mira esa conductora, ja, 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 eso a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que estemos diciendo la verdad, no mintamos, y esa es la ley de Dios, y es agradable y perfecta, ¿no? Bueno, vamos a ver Mateo 12, 34 y 37, Mateo 12, 34 y 37. Bueno, mientras anote Mateo 6, 12 y 37, yo voy a aclarar algo que está hablando acá de Hebreo, en Hebreo 6, 16, que dice, porque los hombres juran por uno mayor y para ello la conclusión de toda controversia es el juramento para confirmación, que estamos viendo si se podía jurar o no. Ahora vamos a Mateo 6, 16, en Hebreo 6, 16. El texto que anotaron recién ahora, que Mateo 12, el 34 y el 37, lo vemos dentro de un ratito. Ahora después que yo aclare algo que estaba viendo en Hebreo 6, 16. Entonces cuando dice en Hebreo 6, 16, que dice, porque los hombres juran por uno mayor, y para ello la conclusión de toda controversia es el juramento para confirmación. Acá se refiere a la confirmación de un pacto entre hombres, que este es garantizado en el cumplimiento acordado de sus disputas, ¿no? A fin de que toda controversia se juramento para confirmación. Quiere decir que cuando yo prometo algo, o digo, sí, me pongo en un pacto con una persona, pero no voy a hacer pacto con Dios, como enseñan otra vez en estas iglesias, ¿no? Pero sí, entre un hombre, me llevo a un acuerdo, le doy la mano, y yo encerré ya bajo un juramento, ahí yo debo cumplirlo. ¿Cuál es el fin de todo eso? Es con mi cumplimiento de mi palabra, que sea, aquellos que son muy viejos pueden llegar a acordarse de algo que antes no es que decía, me firmás, o sea, otra vez hicimos algo acá como decía, empezamos el culto y yo tengo que firmar algo, ¿no? Pero en la antigüedad, la palabra del hombre, el hombre, aquellos que tienen abuelos o que no tienen abuelos, pero en esa época, la gente de antes, hace 40, 50 años atrás, decía, cuando alguien da la palabra, decía la persona, decía, basta mi palabra, decía. Y eso era como para ellos, era palabra, cuando se conocían a alguien decía la palabra. No es por decir nada, pero yo me acuerdo antes de ser cristiano, me acuerdo que había en el barco y cuando había una cosa, siempre me llamaban a mí, me acuerdo, en esa época, y a pesar que no era cristiano. Pero no es de vanagloria, me acuerdo. Creo que mi mamá me enseñó a no mentir. Y venía y me decía, vamos a llamar a Brito, me decían. ¿Por qué? Porque dice la verdad. Entonces cuando había que decir algo, no, anduvo aquel, o vino la señora de aquel, y siempre me ponían a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que no tenía que mentir. Y ese me era un problema, ese me tenía a favor, pero
era algo que ya, creo que ya venía, ¿no? Creo que puede ser que venía, quizás me crié no en la verdadera doctrina, pero nací casi siempre, mi mamá llevaba lo que eran las iglesias falsas, ¿no? Crecí en las iglesias, creo que como la mayoría, por lo menos, creo que la mayoría de los bautistas, o sea, la mayoría de todos los bautistas, excepto algunos que vienen pentecostales, pero la mayoría de los bautistas venimos de la iglesia católica. Por eso somos una iglesia reformada, porque venimos de la iglesia, católica. Entonces, cuando Lutero se da cuenta de eso, se reforma, la reforma, que éramos católicos, y la reforma, o sea, nosotros todos veníamos de la iglesia católica, solo que la iglesia católica en una época era la verdadera iglesia, ahora ya no es. Pero venimos de ahí, del bautista de la iglesia reformada, que se vuelva a lo original, ¿no? Y yo nací en eso, escuchaba no mentirás, escuchaba al cura que decía, entonces estaba en la cabeza. Y por eso que quizá quedó, ¿no? La ley de Dios obrando para bien, pero no era un cristiano, o sea, porque hacía lo que quería, salía a bailar y hacía lo que quiera, pero la ley quedó en mi mente, no mentirás, quedó. Pero no era que eran cristianos, solo que quedó en mi mente, nada más. Por eso quizá por ahí me lo estaba un poco más fácil, ¿no? Porque no tenía padres que mintieran, no tenía que se engañaran entre ellos, no existía eso, entonces, y más la ley nos quedó para bien. Bueno, en Santiago 5:12, aclarando esto un poquito, aclarando 5. Ah, perdón, gracias. Mateo 12, 34 37 he dicho, ¿no? Mateo 12, el 34 al 37. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo, que algo dijimos en el Antiguo Testamento, pero fíjese que en el Nuevo Testamento, Cristo lo vuelvo a repetir. Mateo 12, del 34 al 37, gracias. Del 34 al 37, dice así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malvados? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malvado del mal tesoro saca cosas malas. Más os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y el 37 dice así: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fuerte. Es así. Por eso a muchos que me conocen le digo, cuidado, pongan freno a su lengua, no digan esto. Y si lo digo, le digo, mire, la palabra dice que usted debe pedir perdón o hacer esto porque no, usted que hizo esto. ¿Pero por qué? Porque conozco que lo que dice la ley, y yo me tomo en serio lo que dice la ley de Dios. Sé que muchos no entraron, o sea, en el reino de los cielos, ¿no? Y muchos no entrarán. Y sé que es por esto, ¿no? Que una de las causas, fíjese que dice, y por tus palabras serás condenado. Es muy grave, o sea, muy... incluso en nosotros, cuando hablamos, tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos, ¿no? De nuestras palabras, y cuidarnos. Fíjese lo que es en Santiago 5:12, ahora sí, Santiago 5:12. Que prohíbe Santiago, fíjese que estos contextos son diferentes, pero Santiago 5, versículo 12. Santiago 5:12 dice así: pero ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis bajo juicio. Santiago está diciendo, no estén hablando así por hablar, juro por eso, prometo aquello, sino que siempre estén diciendo que la verdad, no estén diciendo, eso lo vamos a ver más adelante. Yo me adelanté un poquito nada más, pero que nuestro sí sea sí y nuestro no, para que no caigas bajo juicio. Ojo, atento, que en el Nuevo Testamento dice que podemos caer bajo juicio. ¿Por qué? Porque Satanás es, Juan 8:44, padre de mentira, y ustedes hacéis lo que vuestro padre le agrada, Satanás. Cuando se miente, hay que tener cuidado porque hay uno que es mentiroso, ¿no? Y que miente desde el principio él. Y siempre ha mentido, ¿no? ¿Te acuerdas como miente? Dice, come, no te pasará nada, de aquello. Y ella come, ¿recuerda? Y después engaña. ¿Para qué? Porque es un engañador y es mentiroso, dice. Entonces vemos los hijos de Dios, somos hijos de luz y de verdad. Hablamos la verdad. Porque nuestro Padre él le gusta y le agrada que hablemos la verdad, ¿no? Entonces acá en Santiago 5:12 habla sobre decir la verdad.
Parafraseado esto, lo que dice Santiago 12 sería: debemos abstenernos de jurar porque debilitan el sentido del hombre al decir que siempre la verdad, que sea así, así, o no, ¿no? O sea, lo que expliqué recién, que cuando estás, nunca escucharon eso que dice: ahí viene el lobo, jejeje, ahí viene el lobo, jejeje, ahí viene el lobo, jejeje, uy, se corre, ahí viene el lobo, nadie le hace caso después. ¿Por qué? Porque no le hagas caso, es mentirosa. ¿Por qué? Porque miente siempre. Entonces no le creemos. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que miente, y que miente, y que miente, o que engaña. Decirle: ¿me prestás los pesos que después te los pago? No, si ya sé que vos engañás, no prestás. Mejor te lo regalo. ¿Por qué? Porque sé que no me lo devolvés más. O sea, conocemos a las personas. ¿Por qué? Porque saben que la persona o es un engañador o es un mentiroso. Pero el cristiano nunca viene a invitarle y decirle: ah, no, él dice la verdad. ¿Por qué? Porque sabemos de que la persona dice la verdad. Bueno, vamos a ver qué es un juramento, o sea, qué es esto de jurar. Ya lo trae de nuevo Mateo 5, que estamos, Mateo 5. Pierdo media grande la Biblia. Ahí está. Sino que dice, fíjese en el 33, oíste además que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, no jurarás en falso, sino que cumplirá, Señor, tus juramentos. ¿Eso qué es un juramento? Juramentos en la palabra, por lo menos en la palabra de Dios, un juramento es llamar a Dios por testigo. Cuando ponemos a Dios por testigo, ahora vamos a explicar esto, por qué. O sea, llamar a Dios por testigo de lo que decimos es verdad. O sea, es poner a Dios por testigo de que yo estoy diciendo la verdad. O que nuestra promesa que hicimos no vamos a esforzar en cumplirla. Entonces un juramento es poner a Dios por testigo. Cuando digo: sí, yo pongo a Dios por testigo que estoy diciendo la verdad, o lo que yo te digo lo voy a cumplir. Eso es jurar. ¿Por qué? Si en la palabra no dice, se ve un juramento en el diccionario común, en un diccionario, si yo tengo un diccionario acá que dice, el diccionario escolar, no me acuerdo no sé qué es, o algo de eso, o en ese, usted juramento quiere decir otra cosa. Pero en la Biblia, acuérdese que quiere decir otra cosa. Me acuerdo que morir, en la Biblia aparece, por un ejemplo, decir allá quiere decir morir, bueno, pero acá quiere decir dormir. O sea, ¿por qué? Porque no se murió, nadie se muere. Ni el impío, ni el cristiano, nadie muere, solamente duerme. ¿Por qué? Porque él tiene vida eterna. ¿Cómo tiene vida eterna? Si el cristiano, no, yo tiene vida eterna, pero en el infierno. O sea, porque no muere, no es que aniquilado. Entonces tienen vida eterna. ¿Por qué? ¿Pero cómo es eso? Sí, porque tienen el soplo de Dios. Y el soplo de Dios, por más impío que sea, no va a morir porque tiene el soplo de Dios, solo que se va al infierno, nada más. Así dice la Escritura, ¿no? Entonces, debemos un juramento. Cuando yo prometo, digo algo, voy a hacer, no, yo voy a hacer esto y no lo hago, yo quiere decir que tomé el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver más adelante por qué. Vamos a ir al Antiguo Testamento, Eclesiastés 5, versículo 4 al 6. Eclesiastés 5, versículo 4 al 6. Lo leo, por cuestión del tiempo. Eclesiastés 5, versículo 4 al 6. El título este dice: la insensatez de hacer votos a la ligera. ¿Escucharon? La insensatez, quiere decir una persona insensata, quiere decir la Biblia, de hacer votos a la ligera. Del 4 al 6 así: cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, y ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Fuerte, ¿no? Pero es así, la palabra, fíjese, por tercera o cuarta vez, mire lo que dice: previene la palabra, previene, mire lo que previene. Por eso yo una vez cuando leí hace mucho, yo me quedaba grabado esto. Mire, en el versículo 5, Eclesiastés 5:5, me quedaba grabado esto a mí: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas, porque es pecado. O sea, es pecado, es violar la ley cuando yo estoy prometiendo algo, estoy diciendo. Y vamos a ver que a veces vamos a ser llevados, yo he puesto a prueba, ¿no? Cuando prometemos a Dios. Entonces no cumplir una promesa es atentar contra la fidelidad de Dios.
¿Por qué? Porque Dios es fiel. Aquel que promete, ¿Él qué es? Él es fiel, aquel que prometió que lo va a cumplir. Y si somos hijos de Dios, y de verdad somos hijos de Dios, nosotros que si Él prometió algo y nos prometió salvación por medio de Cristo, nos prometió justificación, santificación, y nos promete la glorificación, y Él lo va a cumplir por amor a su nombre, porque Él es un Dios veraz y cumple todo, nosotros, como mínimo, como hijos de Dios, debemos imitarlo al caminar. Quizás no siempre vamos a caminar, a veces me ha pasado a mí que yo fui atentado, me acuerdo en el trabajo una vez, me había cabeceado así y me asusté por el trabajo y me salió una mentira, porque la mentira es un miedo. Tenía un libro que tenía hace mucho que ya los tiré, ¿no? Pero explicaba a este hombre que era un doctor, me gusta porque lo quemaba, que era psicoanálisis. Decía que la mentira, lo explicaba, no lo tome muy en serio, esto tomo lo bueno, no lo tome mucho psicoanálisis porque lo he tirado yo. La mentira, decía este doctor, es un miedo al castigo. Él lo definía así: cuando mentimos es porque tememos un castigo. Entonces, ¿qué hacemos? Cubrimos algo para que el castigo no venga. Pero lo que estamos refrenando, porque también en el mundo dice que la mentira tiene patas cortas. Bueno, pero acá no tiene, la Biblia no habla de que la mentira tiene patas cortas. La mentira habla en el Apocalipsis 20 que van a ir al infierno los mentirosos. Así que no habla de mentiras, patas cortas ni nada. Pero para el mundo, o sea, para los que explican eso, el mentira es temer un castigo. Pero fíjese lo que me pasó a mí, la bendición esta. Me había cabeceado así y tuve miedo del castigo, de que me echaran. Digo, me echan 3 días de comer, señora, al trabajo, que como yo. Y de verdad, lo digo, o sea, que siento acá en el pecho, ¿no? Que me acuerdo que dije, mentí, ¿no? Dije, no, pensé que era otro lado. Y él me vino a confrontar y el otro día me dijo, y bueno, yo zafé, me acuerdo un día, ¿no? El otro día vino a preguntarme bien. Y en un momento sentí la ley de Dios y dije, no, me dormí. Dice, ¿por qué? Digo, y ahí donde no tuve miedo, ¿no? Le dije a él, la ley de Dios dice, no mentirás, le digo, y si usted me echa, le digo, pero la ley de mi Dios dice, no mentirás, y yo me dormí, digo, y bueno, ahora le pedí a don Julio, a Silvio que me cambie, pero mi deber es decirle la verdad, digo, por más que me eche usted, le digo, yo me dormí y no le voy a mentir, le digo. Y este hombre, me acuerdo que me dijo, por decirme la verdad, dice, ahora te vas a quedar. Y yo quería abrir los ojos así, ¿no? Y miré al cielo y después decía, y me sentí contento, ¿no? De haber cumplido la ley. No sé si siempre va a surgir esto, ¿no? Por ahí a veces recibimos el castigo merecido que tenemos por mentir, pero yo creo que Dios se va a alegrar en su trono y va a estar gozoso de ver que dijimos la verdad, ¿no? No sé si sirve este testimonio, no doy muchos testimonios, si hablo más de la palabra de Dios, pero sí puedo decir que hay un gran regocijo en decir la verdad, siempre, pues agradamos a nuestro Padre. ¿Qué mejor de agradar a nuestro Padre decir la verdad que zafar un momento de castigo? Cuando el enemigo se ríe y dice, mira, son tu hijo, mira cómo mienten, siempre lo pongo a prueba y mienten. Y más allá que uno caiga y diga algo y pueda decir, no, sí, lo hice, soy débil en esta área. Y llega un momento que el enemigo ya no va a venir, porque va a decir, ya no, siempre dice la verdad, voy a tener que buscar otra cosa. Y es así, ¿no? Debemos decir la verdad y hablar con veracidad, pues Dios se agrada en eso, ¿no? Fíjese en esto de decir la verdad, que solamente podían usar, o podemos usar en este caso, el nombre de Dios, o sea, para jurar, cuando es verdad. Vamos a dar un ejemplo. Primero vamos a empezar con el ejemplo del Señor Jesucristo. En Mateo, voy a hacer en Mateo 26:63, Mateo 26:63, Mateo 26:63, Mateo 26:63. Dice así: cuando Jesús estaba puesto ante el Sanedrín, le preguntaban, y él estaba callado así. Bueno, dice, más Jesús callaba. Fíjese en el 62, dice, levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no responde? ¿Qué testifican esto contra ti? ¿Te acuerdas que estaban bajo juicio a Cristo? En el 63 dice, más Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y en el 64 fíjese lo que dice. Cristo casi antes dice, Jesús le dice, tú lo has dicho, y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo.
Fíjese que en un momento acá Cristo le dijo, ¿qué dices? No debes jurar. Fíjese que cuando Cristo, voy a hacer una aclaración. Acá cuando dice, te conjuro por el Dios, acá cuando el sumo sacerdote le está diciendo te conjuro, no es que le está haciendo, le está sonando una maldición o algo de eso. Conjuro, ahí la palabra griega, o sea, conjurar es exorquizo. Es así, X, O, R, K, I, Z, O. X, O, R, K, I, Z, O. Conjurar quiere decir, según el diccionario Bain, dice quiso. Quiere decir apelar mediante juramento. O sea, este cosa no, este sumo sacerdote no es que le soltó una maldición. Pues yo digo, ¿qué querrá decir? Y bueno, para eso tenemos que estudiar, ¿no? Quiere decir, te pongo bajo juramento. A ver, ¿te acuerdas cuando levantan la mano y dice, juras ante la Biblia, que tal? Con eso es ponerlo bajo juramento, o cuando van a jurar, ¿te acuerdas? No quiero decir algo, pero había algo, no me acuerdo si estaba, en qué parte lo había estudiado, que, fíjense, ¿nunca vieron a los políticos que ellos prometen y después no cumplen? Bueno, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dice, fíjese cuando hay, o ahora me parece que va a haber una, no sé cómo que le dicen, aquellos que están más en ese tema, que yo no estoy más en el tema, pero elecciones se le dice, ahí está. Cuando hay elecciones, lo que sea, presidente, diputados, bueno, todo eso, ¿no? Que hay, fíjese que ellos prometen, los carteles, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, van en la bicicleta, por lo menos yo, menos mal que tengo una mountain bike, yo porque voy saltando agujeros y todo, hago eso. Hago deporte, no voy a casar. Pero todas las promesas que hicieron no las cumplen. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Fíjese, a ver si tengo acá, pero no tengo, yo tenía, a ver si tengo otro, bueno. A ver, fíjese, siguiendo con esto de Mateo, fíjese en Génesis 24:3, Génesis 24:3, fíjese que Génesis 24:3, cuando Abraham lo hace prometer al siervo, Génesis 24:3, Abraham busca esposa para Isaac. ¿Se acuerdan que ya se estaba muriendo? Abraham estaba viejito. Génesis 24:3 dice así: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, de entre los cuales yo habito. ¿Se acuerda que Abraham ya estaba por partir para el Señor y estaba muriendo, y él llama a su siervo y le hace prometer, le dice, conjurar, le dice, prométeme ante el Dios de los cielos que mi hijo no se va a casar con alguien que no sea cristiana, para que entienda. Una cananea era alguien que no está convertida. Prométeme que mi hijo, le está diciendo, se va a casar con una cristiana. Y entonces se acuerda que él sale y ya le dice, va lejos por allá y a buscar una cosa, y entonces él habla, bueno, ya conocen todo, que le busca una esposa que, bueno, es así. Pero ¿qué le dice? Abraham dice, lo pone bajo un juramento, o sea que vemos que sí se puede tomar el nombre de Dios, pero cuando nosotros hablamos en veraz. Yo muchas veces me he puesto en verdad y digo, tomo Dios por testigo que de verdad me lo hice. Una vez me acuerdo que acá en esta casa me he atrevido a decir porque yo estaba seguro de lo que estaba diciendo. Dije que Dios me castigue con un rayo, porque yo de verdad no había hecho eso, y no lo había hecho. Y así me apunte la situación y se ha puesto ahí, no lo hice, y no lo he hecho. ¿Por qué? Porque había puesto a Dios por testigo de verdad que no lo hice. Y cuando lo hago, digo, sí, no, si se me lleva a la situación, lo tendría que decir. Vamos a buscar unos textos bíblicos. Yo pensaba que tenía, sí, acá lo tengo. Me había puesto nervioso. Filipenses 1:8. Filipenses, me quedan 13 minutos, pero no sé si me hace tiempo, si no. Filipenses 1:8. Filipenses 1:8 dice así, fíjese. Porque Dios es mi testigo de cómo os anhelo vehemente a todos vosotros en la entraña de Cristo Jesús. ¿Ve? Acá Pablo está poniendo a Dios por testigo. No está diciendo, no, tomo Dios en vano, sino que no lo está usando el nombre en vano, se está poniendo a Dios por testigo. Fíjese otro ejemplo de muchos de Pablo en Romanos 1:9. Romanos 1:9. Romanos 1:9.
Dice así: porque el Dios al cual sirvo en mi espíritu del Evangelio de su Hijo me es testigo de cómo incesantemente hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. Otra vez pone a Dios por testigo de cómo incesantemente hago memoria entre vosotros. Entonces ellos está diciendo: Dios es mi testigo de que yo siempre estoy orando por ustedes. En caso de decir: pero vos no te acordás de nosotros. Sí, Dios, ahí está usando Dios testigo, porque pues yo estoy hablando de verdad. Pero vos no hiciste esto. Sí, yo lo hice, yo oré por vos. Después que Dios no haya obrado, pero Pablo está diciendo: yo pedí, o sea, ¿me entiendes? ¿No? Está poniendo a Dios por testigo. Entonces un juramento se debe poner a Dios por testigo, como mismo. Segunda de Corintios 1:23. Segunda de Corintios 1:23. Dice así: mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma de que por consideración vosotros no he ido aún a Corintio. Otra vez, nos manda que a Dios como testigo sobre mi alma, nos pone a Dios de nuevo como testigo, ¿no? Tenemos Gálatas 1:20. Gálatas 1:20, está antes de Efesios. Gálatas 1:20 dice así: y lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Una vez más, diciendo: yo no estoy mintiendo, está diciendo Pablo, lo pongo a Dios por testigo. Acá de nuevo está tomando a Dios por testigo de que él no estaba mintiendo, ¿no? A ver si me queda, tengo que usar el otro tiempo, porque acá no tengo. Tenía en Isaías 45, si me da tiempo, Isaías 45, 22, Isaías 45, 22, 23. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo... No, 45, ¿no? Isaías 45, sí, estaba leyendo... 45, 22, 23. Ah, sí, es así. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Fíjese que dice juramento, que dice Dios está jurando acá: de mi boca salió palabra de justicia, ¿ya? Y no será revocada, y que de mí se doblará toda rodilla y jurará toda alma. En el nombre fíjese que acá te dice jurar, en nombre de Dios, en el Nuevo Testamento, también en Filipenses 2 habla de que quién doblará toda rodilla, quién es, Señor Jesucristo. Pero vemos que sí, se puede jurar en nombre de Él, ¿no? Podemos jurar en nombre de Él, pero no vamos a decir la verdad, sino es mejor no jurar, ¿no? Ahora sí, que ya leí este texto, Mateo 26. Mateo 26. ¿Por qué vamos a ir a Mateo 26? Me voy a frenar un poquito acá porque donde estamos nosotros, fíjese que dice en una parte, estamos leyendo, dice así: Mateo, estamos en el juramento. Mateo 5:34 dice: no, yo digo, no juraréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Bueno, aclarando todo esto, Cristo le está diciendo: bueno, no jurar por esto. Vimos lo que era no perjurar, no jurar en vano, no prometer esto, cuando yo estoy por engañar a alguien, o sea, sin querer estafar o por decir una mentira, sino que debemos cumplir. Vimos también que si vamos a jurar, debemos decir la verdad, si no, mejor nuestra boquita cerrada. Pero en el versículo 34, siguiendo en el estudio, dice: pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es ciudad del gran rey, ni por tu cabeza juréis, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello, más sea vuestro hablar sí, no, porque además esto procede de mañana. Bueno, para aclarar esto vamos a ir a Mateo 26, dije versículos 63 y 64, ¿no? Mateo 26. Ah, sí, está bien. Ya lo leí. Entonces, voy a ver si tengo otra parte. Mateo 26, no, Mateo 23, perdón. Mateo 23. Versículo 16 al 22. Esto, si no me equivoco, es Mateo 23, 16 al 22.
Dice que yo lo que leí recién algo, que se le está diciendo, no deben jurar ni por el templo, ni por Jerusalén, ni por tu cabello. Dice muchas veces, yo te juro por mí, por mi madrecita, dicen. No deben jurar por nada, que esto está diciendo. ¿Por qué no deben hacer eso? Bueno, en el versículo 16 al 22, dice así: hay de vosotros, guías ciegos, que decís todo el que jure por el santuario, eso no es nada, más quien jure por el oro del santuario debe, o sea que debe cumplir. Insensato y ciego, porque ¿qué es mayor, el oro del santuario que santificó el oro? También todo el que jure por el altar, nada es, mas quien jure por la ofrenda que está sobre él, él debe. Ciego, porque ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Así pues, el que jure por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que juró por el santuario, jura por él y por el que habita en él. Y el que juró por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que de mal la mente y en él de comino, pero dejad lo más importante de la ley, el juicio justo, la misericordia, la fe. Esto no es hacer sin dejar aquello. Bueno, pasa hasta lo que es el diezmo, ¿no? Ellos se preocupaban con todo lo que era lo exterior, ¿no? Esto, aquello, si debe hacer esto, pero lo que era más importante no le daban, o sea, tanta importancia a ello, ¿no? Ellos, voy a leer un poco de mis apuntes que estuve buscando, así lo hago un poquito más fácil. Ellos no querían nombrar el nombre de Dios y lo cambiaron, ellos juraban en vano, ¿no? O sea, fueron cambiando todo. Ellos decían, por decirlo, no debe jurar por esto, no debe jurar por aquello, no debe jurar por esto, pero fueron cambiando todo el significado. Y Jesucristo le está diciendo, por cada cosa que jure por esto, por aquello, todo le pertenece a Dios. Así que si estás prometiendo por alguien, es en vano, porque todo, cada cosa, yo juro por eso, bueno, pero es de Dios la guitarra, por esto, pues es de Dios, por aquello, por eso, por lo que sea, todo pertenece a Dios. Por cualquier cosa que jure, estás tomando el nombre de Dios en vano. Pero no dije el nombre de Dios, ellos decían así: bueno, ya que no se puede tomar el nombre de Dios en vano, te juro por mi mamita. Pero es una creación de Dios, es de Dios. Y si estás jurando por ella, estás jurando por Dios. ¿Por qué? Porque todo pertenece a este estrado, pertenece a sea, todo es de Dios. Así que cualquier cosa que estás jurando, o jures por esto, por aquello, siempre estás jurando por Dios. Y si no vas a cumplir, dice que tomaste el nombre de Dios en vano. Eso es más o menos para que entiendan lo que el estudio de hoy, o sea, para que lo que ellos que estaban haciendo, ¿no? Entonces todo era de Dios. A ver si tengo más tiempo, porque si no me quedan 4 minutos, así que voy a tener que traer el otro, pero voy a ver si me da tiempo de leer un texto más en Jeremías y yo voy a pasar al otro, que me quedarán 10 o 15 minutos, más no me quedan. Sí, tengo Jeremías, pero si lo puedo encontrar, que se me acabe el tiempo. Es 12, 16, 17. Sí, estoy viendo si el texto me corresponde, ¿no? Dice así, Jeremías 12, del 16 al 17. Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyesen, arrancaré esa nación sacándola de raíz, destruyendo, dice Jehová, ¿no? Entonces vemos que un texto más que avala que Dios no es que decía que no juraran por el nombre de él, pero si juraran, si se tomaran el nombre de él, ¿qué se debía cumplir, no? Lo que prometieran. Bueno, vamos ahora a lo que queda. Ya le voy a cerrar acá porque me falta solamente ahora. Vimos, para ir cerrando, vimos qué es lo que decía la ley. La ley decía no es que no jurás, sino que decía no tomar el nombre de Dios en vano. Pero ellos decían, bueno, lo cambiamos, juramos por aquello, no pasa nada. La ley está diciendo que si se toma, se jura algo, cualquier cosa que yo diga, estoy tomando a Dios por testigo, y que yo, si no lo cumplo, estoy jurando, estoy prometiendo en vano. Entonces, ¿qué? ¿Que no se puede hacer eso? No, sí, dice que con yo hago eso, tomo a Dios por testigo. Entonces vemos, por ejemplo, que a Cristo se lo perjuró, se le puso bajo juramento, Cristo dijo que sí.
Pablo muchas veces está diciendo, no, pongo a Dios por testigo, ¿por qué? Porque cuando sabemos que es verdad, cuando sí lo prometemos, porque sabemos que vamos a cumplir. Bueno, ahora vamos a ver, en lo que poquito tiempo que queda, que lo que enseña Cristo. Vimos lo que decía la ley, lo que decía los fariseos, que ellos lo habían cambiado. Dice, bueno, si no se puede usar el nombre de Dios en vano, lo cambiamos, jurar por esto y cumplirlo. Ah, pero si por esto no, y ellos se esquivaban, ¿no? Porque ellos iban adaptando la ley como ellos querían, ¿eh? Iban haciendo un evangelio adaptado al hombre, ¿no?